Hola a todos, espero que se encuentren bien. Hoy día les voy a subir esta cápsula sobre la ayudantía de ciclo de refrigeración, que es una materia bien importante para el examen. Así que bueno, espero que la puedan entender bien y nada, pues, ahora vamos a desarrollar la ayudantía en conjunto. Entonces, el primer ejercicio dice lo siguiente, que este ejercicio fue uno de los ejercicios que aparecieron en un examen hace algunos años. Dice que se tiene un aire acondicionado, el cual tiene por objetivo enfriar el ambiente dentro de un salón de clases. También podría ser, por ejemplo, un refrigerador, pero en este caso le pusimos un aire acondicionado, ¿ya? Que utiliza como fluido de servicio el refrigerante R134A. Este es el refrigerante de toda la vida que hemos ocupado harto en termo. También podría ser amoníaco, si no, porque el amoníaco también se ocupa como refrigerante, pero no para un aire acondicionado. Bueno, para esto se extraen 120 kilowatts de calor desde el salón, los cuales entran al evaporador del ciclo. Se conoce además que la presión máxima de operación del ciclo es de 10 bar y la presión mínima de operación es de 2 bar. A su vez, del condensador sale vapor saturado y el compresor entra una corriente a 100 grados Celsius de refrigerante. Finalmente, la temperatura de la corriente salida del compresor es de 120 grados Celsius. Entonces nos piden determinar primero que nada el flujo máximo de refrigerante dentro del ciclo. Y aquí lo más importante, y como el paso base, es saber cuáles son los equipos que forman un ciclo de refrigeración estándar, ¿ya? En esta prueba no se les ponía el diagrama, y la gente tenía que hacer el diagrama, y mucha gente ni siquiera pudo hacer eso. Entonces es muy importante saberse el diagrama básico. En este caso es el siguiente, en donde tenemos cuatro equipos. El primero, que es el de acá abajo, este de aquí es el evaporador, ¿ya? Evaporador. Y el evaporador básicamente lo que va a hacer es que este es el que retira calor desde el medio que queremos refrigerar. ¿Ya? Por lo tanto, aquí es donde entra el calor que nos dicen ahí, que retira calor como los 120 kilowatts. Ya, aquí entra. Luego tenemos un compresor, ¿ya? Compresor aquí es el que va finalmente a consumir electricidad para poder comprimir el flujo desde cierta presión inicial hasta una presión final. Está el condensador acá arriba, este es el condensador del ciclo, condensador. Em, y este condensador, su objetivo es finalmente eh, tirar el calor hacia el ambiente, ¿ya? En este caso, como es un ciclo de refrigeración, este calor lo va a tirar hacia otra zona que no nos interese refrigerar, ¿ya? Podría ser hacia afuera, podría ser hacia otra pieza. Normalmente hacia afuera, por ejemplo, cuando uno ve en las paredes los aires acondicionados, estos tienen, ¿cómo se llama? Tiran aire caliente y le tiran hacia afuera. Y por último está la válvula, que la válvula es la que va a volver a hacer una reducción en la presión, ¿ya? Esto genera una caída de presión, ¿ya? Y aquí lo más importante de esto es darnos cuenta de que nos están diciendo de que la presión máxima de operación es de 10 bar y la presión mínima de operación es de 2 bar. Entonces ustedes recordarán de la clase que finalmente un ciclo de refrigeración se puede dividir en dos, claramente, y podemos dar dos presiones de operación del ciclo, que es la máxima y la mínima. La mínima va a estar hacia el lado del evaporador, puesto que está después de la válvula y justo antes del compresor, y la presión máxima de operación va a estar después del compresor y antes de la válvula, ¿ya? Entonces, en este caso, la corriente uno y la 4 tienen la misma presión, ¿ya? Porque vamos a asumir que el evaporador y el condensador no generan caídas de la presión. Entonces, P1 va a ser igual a P4 y eso va a ser igual a, ¿cuánto decía? 2 bar, creo. Sí, a 2 bar, que esa es la presión mínima de operación, 2 bar. Y luego tenemos que la presión máxima de operación, que hace que P2 y P3 va a ser igual a 10 bar, que es la presión máxima de operación. ¿Ya? Claramente, como en este sistema estamos viendo que no hay pérdidas que no hay pérdida de carga o que no hay caídas de presión en ningún equipo que no sea un equipo como una válvula o una turbina, entonces finalmente solamente podemos perder o ganar presión en los equipos que nos generan ese cambio. ¿Ya? Ahí está. Bueno, entonces ahora lo primero que nos piden es encontrar el flujo máximo de refrigerante dentro del ciclo. Y eso
para poder hacer eso, primero que nada tenemos que caracterizar todos los estados del ciclo. Entonces, en la corriente uno nos dicen que está a 2 bar y que además la temperatura es de 100 grados Celsius, porque ahí nos dicen que al compresor entra una corriente a 100 grados Celsius de refrigerante. Encontramos la entalpía de las tablas directamente, esto está en vapor sobrecalentado, por si acaso no lo puse ahí, pero vapor sobrecalentado. La corriente 2, por su lado, nos dicen que del compresor sale a 120 grados Celsius y que además la presión es de 10 bar. Entonces, finalmente ahí también buscamos directamente las tablas, tenemos el H2, ¿ya? Em, Aquí, en este caso, como nos están diciendo la temperatura a la que sale el flujo del compresor, no sabemos así como ahora mismo, si es que el compresor es ideal o no. Porque si fuera ideal, entonces la entropía de la corriente 2 debería ser igual a la entropía de la corriente uno, ¿ya? Pero como no nos dicen nada y tampoco nos interesa ahora mismo evaluar eso, no lo calculamos, ¿ya? Eh, en otro caso, les podrían, como les digo, les podrían dar tal vez solamente las condiciones de la corriente uno y la presión de la corriente 2 y entonces así tendrían que hacerlo con el supuesto clásico de que finalmente el compresor es 100% eficiente, y así la entropía de la corriente uno es igual a la entropía de la corriente 2 y podrían caracterizar el estado 2. Eso. No, es lo mismo que hemos hecho siempre para turbinas y compresores. Bueno, la corriente 3 nos dicen que es líquido saturado a 10 bar, por lo tanto, al tiro podemos sacar también la entalpía. Y la corriente 4 es después de una válvula, por lo tanto, las válvulas son isoentálpicas, que lo que quiere decir es que básicamente la entalpía 4 va a ser la misma que la entalpía 3. ¿Sí? Y ahí tenemos que la presión va a ser un bar. Así que ahí, para que recuerden, este es el diagrama. Ah, perdón, no un bar, 2 bar. Me equivoqué, este era 2 bar. Ahí sí. Eso. Así que eso es el diagrama, corriente uno 2 3 4. Ok. Entonces ahora para poder encontrar el flujo de refrigerante que hay dentro del ciclo, lo mejor y lo más fácil es hacer un balance de energía justo en el evaporador. ¿Por qué? Porque nos están diciendo también el calor que está entrando. Entonces nos deja solamente una incógnita que sería el flujo másico. Porque sabemos que el Queen va a ser igual a 120 kilowatts. ¿Cierto? Porque aquí nos dicen aquí, eso, para esto se extraen 120 kilowatts de calor desde el salón, ¿ya? Y aquí hay una como noción importante que tienen que tener. Y es que cuando yo tengo un ciclo de refrigeración y cuando yo tengo una bomba de calor, ¿ya? Esto es importante. Básicamente yo tendré un ciclo de refrigeración cuando a mí lo que me interesa es enfriar un ambiente, ¿ya? Por lo tanto, en este caso, la sala de clases debería estar a este lado y el medio ambiente debería estar a este lado, ¿verdad? Porque estamos finalmente sacando calor de aquí, que eso es lo que nos interesa, y estamos entregándole calor al medio ambiente que como que nos da lo mismo, ¿ya? Por el contrario, si es que nosotros quisiéramos utilizar un ciclo como una bomba de calor, es al revés. Aquí debería estar la pieza, ¿verdad? Porque del condensador siempre va a salir calor y a este otro lado estaría el medio ambiente. ¿Por qué? Porque de aquí estamos sacando el calor para poder bombearlo hacia el lugar que queremos calefaccionar, ¿ya? Básicamente, la bomba de calor y el ciclo de refrigeración son exactamente lo mismo, solamente que cambia el objetivo del ciclo. En una es refrigerar un espacio y en la otra va a ser calefaccionarlo, ¿ya? Y por eso que existe un coeficiente de operación, el COP, para una bomba de calor y otro para ciclo de refrigeración, porque finalmente queremos medir la eficiencia en base a dos medidas distintas, po. En una es en base a cuánto estamos refrigerando y en otra es en base a cuánto estamos calefaccionando, ¿ya? Pero eso como noción general, ¿ya? Entonces, el balance de energía del evaporador, vamos a hacer juntos, porque es importante que esto lo aprendan súper bien. Estamos en estado estacionario, así que esto se va. No hay trabajo de eje en el evaporador, tampoco hay trabajo termodinámico porque no hay expansión de los límites del sistema. Y nos queda únicamente que sí existe claramente un flujo de calor que nos están diciendo que es el Queen, y también existe un flujo másico que está entrando y saliendo del equipo, ¿ya? Por lo tanto, nos queda de esta manera, que el calor es igual a el flujo másico de refrigerante por la diferencia de entalpías, ¿verdad?
Y entonces tenemos así que el flujo másico de refrigerante finalmente nos da eso, 1,59 kilogramos por segundo. ¿Por qué está en kilogramos por segundo? Porque el calor estaba en kilowatt. ¿Ya? Y recuerden que un kilowatt es un kilojoule por segundo. ¿Sí? Eso. Eso con la pregunta A. Ahora para la pregunta B nos preguntan la potencia consumida por el compresor. Ya, y aquí tenemos que hacer nuevamente un balance de energía para el compresor. En este caso, nuevamente estamos en estado estacionario, así que esto se va a cero. No hay trabajo termodinámico porque no hay expansión de los límites del sistema. Y vamos a asumir que el compresor es totalmente adiabático porque no se nos menciona ningún calor que esté ni entrando ni saliendo del compresor. Pero sí trabajo de eje, que es la manera en que el compresor puede comprimir, aumentar la presión del flujo. ¿Ya? Entonces tenemos que el trabajo de eje va a ser igual a, aquí está, que la potencia consumida por el compresor va a ser igual al flujo másico por la diferencia de entalpía. Eso nos da finalmente 20,81 81 kilowatts. ¿Ya? Esta es la potencia que consume el compresor. Que está bien que sea positivo, porque finalmente en un compresor estamos consumiendo energía, estamos entregando energía al sistema, por lo tanto tiene que ser positivo. ¿Ya? Eso. Luego, la C. El calor que sale por el condensador. Nuevamente, es un balance de energía para el condensador. Como pueden ver, en realidad todo este ejercicio se basaba únicamente en balances de energía, pero era muy importante entender la parte del inicio que les comenté. De partida, saberse cuáles son los equipos de un ciclo de refrigeración o de una bomba de calor, que son esos cuatro. Y segundo, entender qué significa que tenga una presión máxima y una presión mínima de operación el ciclo. ¿Ya? Bueno, entonces, ¿dónde estábamos? Ahí está. El calor que sale del condensador. Entonces, el calor que sale del condensador va a ser, hacemos el balance de energía, tenemos que du de T es cero porque es estacionario, luego que el trabajo termodinámico también es cero, porque no hay ni expansión ni compresión del flujo, el trabajo de eje también es cero, y entonces nos queda que el calor es igual a la masa por la entalpía, ahí está, el flujo de refrigerante por la diferencia de entalpía. Y eso nos da que el calor que está saliendo del ciclo es ese, menos 140,81 kilowatts. ¿Ya? Que también tiene sentido, ¿por qué? Porque es negativo, porque está saliendo del ciclo. Así que eso. Después la D nos piden el coeficiente de operación del ciclo. Entonces, el coeficiente de operación, como les digo, en este caso lo que nos interesa es refrigerar, porque es un ciclo de refrigeración. Estamos intentando refrigerar una sala con un aire acondicionado. Y entonces, para poder hacer esto, lo que nos interesa es ver cuánto calor estamos removiendo de la pieza partido en cuánto trabajo estamos entregándole o cuánta potencia estamos consumiendo en el compresor. ¿Ya? Si fuese una bomba de calor, sería al revés. Lo que tendríamos que poner arriba sería el calor que estamos entregándole a la pieza, que estamos calefaccionando, y dividirlo por la potencia del compresor. Igual en el formulario están las dos fórmulas, pero es importante entender qué es lo que está pasando, si es que es un ciclo de refrigeración o una bomba de calor. Y así que nos da ahí, 5,76. Y la última pregunta es la más interesante, creo yo, y es sobre básicamente ¿qué nos dicen? Si se conoce que hoy la temperatura ambiental fue de 45 grados Celsius, ¿ya? Entonces después dice, con un termómetro digital se mide la temperatura al interior del salón y marca menos 5 grados Celsius. ¿El termómetro está defectuoso? En caso de responder sí, ¿cuál es la temperatura mínima teórica a la que podría estar el salón? Y entonces, ¿cómo lo hacemos aquí? Es que primero que nada tenemos que calcular el COP teórico, ya que es el COP de Carnot. ¿Por qué? Porque finalmente tenemos que comprobar si es que es posible que la temperatura de menos 5 grados Celsius exista dentro de la sala. Entonces calculamos aquí el COP de Carnot y nos da 5,36, ¿ya? Y esto inmediatamente nos dice de que lo que está propuesto aquí es imposible. ¿Por qué? Porque nos está dando de que el COP de Carnot, que es básicamente el coeficiente de operación máximo que podría tener el ciclo, es más chico que el COP real del ciclo, que es el que calculamos delante. Y siempre tiene que darnos que claramente el COP de Carnot tiene que ser mayor que el COP del ciclo. ¿Ya? Eso es una condición importante, tiene que ser mayor o igual. ¿Ya? Ya, entonces es imposible que la sala esté a menos 5 grados Celsius. Por lo tanto, ahora nos piden calcular la temperatura mínima teórica que se alcanza
en la sala. Y la conclusión claramente es que el termómetro estaba malo, ¿ya? Entonces nos piden la temperatura mínima teórica que se alcanza en la sala. Y para hacer esto, básicamente tenemos que encontrar el punto en donde el COP real que calculamos se iguala al COP de Carnot, que es igual a 5,76, ¿ya? Entonces finalmente buscamos y despejamos eso. Tenemos que el COP de Carnot, al lado izquierdo está el COP de Carnot, y al lado derecho está básicamente el COP de real, ¿ya? Que es esta igualdad. Despejamos y encontramos básicamente la temperatura del reservorio frío. Y eso nos da de que finalmente la temperatura mínima teórica que podría haber dentro de la sala es de menos 271,119 Kelvin, ¿ya? Que es más o menos menos 2 grados Celsius, ¿ya? Si se dan cuenta, eh, la temperatura mínima teórica era mayor que la propuesta inicialmente, y eso es porque el COP de Carnot tenía que ser un poco más grande, ¿ya? No podía ser tan chico como lo estaban proponiendo inicialmente. Aquí lo único importante, creo yo, o lo más importante, es entender de que las temperaturas hay que trabajarlas con Kelvin, no con Celsius, ¿ya? Y que al final siempre el COP de Carnot, que es el COP como ideal, va a ser mayor o igual que el COP real, ¿ya? Que es el COP que uno calcula finalmente con esto, con el calor que entra partido en la potencia del compresor, ¿ya? Así que eso es el primer ejercicio, espero que se haya entendido. Insisto, aquí este ejercicio no era tan difícil, era solamente un tema más de entender el concepto como del ciclo de refrigeración, conocer sus equipos y también entender esta última parte importante que es que el COP de Carnot, al igual que la eficiencia de Carnot, es como la especie de el coeficiente de operación más alto que puede tener el ciclo. ¿Ya? No puede haber algo más grande que eso. Si no está más grande el otro, entonces está mal. Eso. Ya. Y ahora vamos a hacer la pregunta 2 que esta pregunta está en el compilado de ejercicios, ¿ya? Y yo no voy a resolverla por completo, de hecho los voy a invitar a que abran el compilado para que puedan ver el resultado numérico final, pero sí vamos a hacer un análisis un poco más teórico del ejercicio, que creo que es muy importante y es más importante que los números finalmente, ¿ya? Insisto, esto está resuelto completamente en el compilado de ejercicios, ¿ya? De hecho, les voy a decir al tiro. Es el ejercicio, déjame revisar, es el ejercicio, en el capítulo 7 del compilado, es el ejercicio 7.1.2 ciclo de refrigeración en cascada, ¿ya? Por si lo quieren buscar, está en el compilado, ahí están todos los números, ¿ya? Bueno, pero básicamente en este caso nos están entregando un ciclo de refrigeración de dos etapas, ¿ya? En donde tenemos claramente un ciclo de refrigeración acá abajo y tenemos otro ciclo de refrigeración aquí arriba. Y lo más importante que hay que darse cuenta es que el intercambiador de calor de estos ciclos es un intercambiador de calor abierto. ¿Qué quiere decir? Que aquí adentro se mezclan tanto esta corriente, como esta corriente, como esta corriente, como esta corriente. Todos se mezclan acá adentro y finalmente después salen las corrientes de salida del intercambiador, ¿ya? ¿Por qué es importante? Porque finalmente no es como que sea un intercambiador cerrado. Pero si fuese cerrado, entonces esta corriente entraría por acá, pasaría por aquí y saldría por allá. Y esto entraría por acá, pasaría por aquí y saldría por allá, ¿ya? Y en ese caso, habría un calor que se estaría transfiriendo desde una de las corrientes hacia la otra corriente, pero en este caso todo se mezcla, ¿ya? Entonces es importante para los balances de energía y para el balance de masa, ¿ya? Eso. Ya, entonces básicamente nos dicen que se utiliza amoníaco como fluido de servicio. Como les dije, el amoníaco también es un refrigerante comúnmente utilizado en la industria. Así que eso ya. Y dicen que tenemos vapor saturado a menos 30 grados Celsius que abandona el evaporador. Básicamente aquí. Este de aquí es vapor saturado a menos 30 grados Celsius. ¿Ya? Primer compresor se comprime el refrigerante hasta 5,5 bar. Nos dice que hay que considerar que vapor saturado entra al segundo compresor y que este es comprimido nuevamente hasta 18 bar. Por otro lado, nos dicen que también líquido saturado entra a ambas válvulas, porque hay dos válvulas en el ciclo, em, y que la eficiencia de los compresores es del 85%. Además, también dicen que el evaporador tiene una capacidad de refrigeración de 30 tons y ahí nos dan la conversión de una ton a kilowatt. ¿Ya?
eh, considera que no existen caídas de presión por fricción en el condensador ni en el evaporador, que es como el supuesto clásico que hemos hecho durante el ramo, que en un intercambiador de calor y nunca hay una caída de presión a menos de que nos digan lo contrario. ¿Ya? Entonces, si es que no nos dicen nada sobre eso, podemos asumir de que no hay caída de presión. ¿Ya? Entonces, lo primero que nos piden determinar es la entalpía de todas las corrientes. Ya, pero aquí lo primero y lo más importante es ver las presiones. ¿Qué presión tenemos en cada sección? ¿Ya? Y aquí pasa algo interesante y es que aquí vamos a tener tres presiones de operación. ¿Ya? No sé si lo pueden ver directamente. Pero ¿por qué vamos a tener tres presiones de operación? Tal y como en un ciclo normal o estándar, tenemos una presión mínima y una presión máxima de operación que están divididas justamente por esta línea que pasa entre la válvula y el compresor. Aquí como tenemos dos válvulas y dos compresores, vamos a tener otra línea más. Entonces, nos dicen que el primer compresor comprime hasta 5,5 bar. Por lo tanto, la presión de toda esta sección intermedia va a ser igual a 5,5 bar. ¿Ya? Nos dicen que el último compresor comprime hasta 18 bar. Por lo tanto, la presión de esta sección superior del ciclo va a ser 18 bar. ¿Ya? Y finalmente, no nos dicen explícitamente la presión de la parte donde está el evaporador del ciclo, pero como nos dicen que entra vapor saturado a menos 30 grados Celsius, o sea, cuando abandona el evaporador hasta esas propiedades, podemos fácilmente calcular la presión de la parte inferior del ciclo, ¿ya? Que la presión en este caso sería, déjame ver, era 1, ¿cuánto era? Déjame ver. Era 1,195 bar. Entonces ahí tenemos 1,195 bar. Ya, eso. Entonces, tenemos esas tres presiones, ¿ya? Y si se dan cuenta, efectivamente es así. ¿Ya por qué las presiones al medio son todas iguales? Porque como el intercambiador es abierto, entonces las presiones de todas las corrientes que entran y de las corrientes que salen tienen que ser la misma, ¿ya? Y nada, por el otros dos lados, por supuesto, de que en un intercambiador de calor no hay caídas de presión, no hay cambios de presión, ¿ya? Así que eso. Eso con esta parte, ¿ya? Así que ahí tienen las presiones. Entonces ahora solamente les voy a decir qué es las cosas que podríamos caracterizar directamente. Y son las corrientes 1, 3, 5 y 7. ¿Por qué? Porque dicen que la 1 y la 3 están como vapor saturado y la 5 y la 7 están como líquido saturado. Como sabemos la presión y sabemos que están son propiedades saturadas, podemos calcular la entalpía, la entropía, todo lo que nosotros queramos, ¿verdad? Eso. Para la corriente 6 y la corriente 8, sabemos que están después de una válvula, por lo tanto son isoentálpicas, así que la entalpía de la corriente 6 es la misma que la 5, que podemos caracterizar, y la 8 es la misma que la 7, ¿verdad? Entonces también la podemos caracterizar. Así que ya tendríamos, sí, como a primera vista, tendríamos todas estas entalpías. Tendríamos la entalpía de la corriente 1, la entalpía de la corriente 3, la entalpía de la corriente 5, la entalpía de la corriente 7, y producto de la válvula, también sabemos la de la 6, que es la misma que la 5, la 8, que es la misma que la 7. Y solamente nos faltarían la entalpía de la corriente 2 y la entalpía de la corriente 4. ¿Ya? Y la entalpía de la corriente 2 y de la corriente 4 se tiene que hacer nuevamente utilizando el método de la eficiencia para compresores que no son totalmente isoentrópicos, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que, en el caso del compresor uno, por ejemplo, tendríamos que calcular la entropía de la corriente uno, calcular el estado de la corriente 2 ideal, que sería isoentrópico, calcular la entalpía 2 ideal y en base a eso y la eficiencia que nos están diciendo del 85%, calcular la entalpía 2 real, ¿ya? Y para la corriente 4 es exactamente lo mismo, porque los dos compresores tienen un 85% de eficiencia, ¿ya? Básicamente esta fórmula. Y aquí lo importante es darse cuenta de que la eficiencia del compresor es distinta a la eficiencia de la turbina. ¿Por qué? Porque en un compresor la potencia o el trabajo ideal es mínimo, ¿ya? En una turbina es máximo. Por eso aquí en la turbina el ideal está abajo y en un compresor el ideal está arriba, ¿ya? Pero básicamente es así, ¿ya? Y aquí, como aquí les dejé expresada
la forma de calcularlo para la corriente 2, pero para la corriente 4 es lo mismo, solamente que se reemplaza en vez del 2 y el uno el 3 y el 4. ¿Ya? Em, Eso. Y esto es igual a 85%, 0,85. ¿Verdad? Entonces, ahí está. Ya. Eso. La pregunta B nos habla sobre calcular el flujo másico de la corriente 1 en kilogramos por minuto. Ojo, kilogramos por minuto. Hasta ahora, bueno, no importa, kilogramos por minuto, ¿ya? De la corriente 1. La corriente 1 está después del evaporador y nos está dando el calor que está entrando, porque les recuerdo que aquí dice que tiene una capacidad, que el evaporador tiene una capacidad de refrigeración de 30 tons. Por lo tanto, como nos están entregando el calor que está entrando, podemos hacer un balance de energía, al igual que en el ejercicio anterior, y encontrar cuánto es el flujo másico de refrigerante, en el caso de amoníaco, dentro de la corriente 1. ¿Ya? Así que el balance de energía, nuevamente, esto es estacionario, no hay trabajo de eje, no hay trabajo termodinámico, porque no se expande el evaporador y nos da que el calor va a ser igual a eso. Y tenemos que básicamente el flujo de amoníaco va a ser igual al calor que entra partido en la entropía que sale menos la que entra alrededor del evaporador. ¿Ya? Eso, nuevamente, como les digo, es exactamente lo mismo que en el ejercicio anterior. Con esto podemos encontrar el flujo másico de amoníaco. ¿Ya? Y ahí la siguiente pregunta un poco más interesante porque nos dicen calcular el flujo másico de la corriente 3. ¿Ya? Ah, perdón, importante. Aquí el resultado de esta operación lo vamos a obtener en kilogramos por segundo. ¿Ya? Y la respuesta nos lo piden en kilogramos por minuto. Entonces, hay que multiplicar por 60 para pasarlo a kilogramos por minuto. ¿Ya? Eso es muy importante, porque si no están en kilowatt, nuevamente kilojoule por segundo. Eso. Ya, entonces, el flujo másico de la corriente 3, básicamente lo que tenemos que hacer es que tenemos que em, calcular un balance de energía en el intercambiador abierto. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se hace esto? Básicamente lo que tenemos que hacer es, primero que nada, analizar los flujos másicos, ¿ya? Sabemos intuitivamente de que el flujo másico de la corriente 3 tiene que ser necesariamente al flujo másico, tiene que ser necesariamente igual al flujo másico de la corriente 6, porque se da la vuelta y vuelve, entonces finalmente el flujo másico es exactamente el mismo, ¿verdad? Luego, también sabemos que el flujo másico de la corriente 7 debe ser igual al flujo másico de la corriente 2. Entonces, eso nos facilita el resolver este ejercicio. ¿Ya? Entonces, ¿qué hay que hacer? Espera, dame un segundo que se me está quedando sin batería el computador. Y ahora sí, ahora ya lo enchufé. Bueno, entonces hay que hacer un balance de energía, ¿ya? Así que vamos al balance de energía. Aquí está. Balance de energía para el intercambiador abierto. ¿Ok? Entonces, está estacionario, no hay trabajo de eje. ¿Por qué? Porque no hay nada que esté girando dentro del intercambiador. Tampoco hay trabajo termodinámico, no se expande. Y aquí lo importante es darnos cuenta de que el calor tampoco va a estar. ¿Y por qué? Porque aquí yo estoy haciendo un balance de energía sobre todo el intercambiador de calor, que es más conveniente en este caso, producto de lo que les decía que es un intercambiador de calor abierto. ¿Ya? Lo que sí podemos asumir en un intercambiador de calor es que el intercambiador de calor es adiabático con los alrededores. Por lo tanto, este calor no va a estar. ¿Ya? Y nos va a quedar simplemente los flujos másicos por las subentalpías. ¿Ya? Y esto nos queda así. Que básicamente el flujo másico de la corriente 1 por la entalpía 2 menos la entalpía 7 más el flujo másico de la corriente 3 por la entalpía 6 menos la entalpía 3. ¿Ya? ¿Por qué básicamente, o sea, dónde se fue el M.7 y el M.6? Bueno, básicamente lo que pasa con esos flujos es que, como son todos iguales, simplemente reemplacé por el valor que, o sea, como el flujo que ya tenía, que es el M1, ¿ya? Porque también creo que se entiende que M1 es igual a M2, que es igual a M8 también y que es igual a M7. O sea, todos los flujos básicos de esta sección de aquí son iguales, hasta antes de entrar al intercambiador
hasta antes de entrar al intercambiador de calor abierto, y todos los flujos aquí también son iguales. Entonces, por eso mismo que se puede hacer esa unión. Así, son todos iguales, estoy factorizando básicamente. ¿Ya? Eso. Así que después despejamos M3 y así podemos calcular el valor de M3, ¿ya? Que es el flujo másico de la corriente 3, que es el mismo que el del 4, el 5 y el 6. ¿Ya? Eso ya creo que se entendió. Eso, ¿ya? Y finalmente nos preguntan por el COP del ciclo de refrigeración. Y nuevamente, el COP del ciclo de refrigeración va a ser el calor que estamos retirando del lugar que queremos refrigerar, o sea, el calor que está entrando al ciclo, partido en la potencia consumida por todos los compresores. Eso es lo importante, ¿ya? Aquí como hay dos compresores en el ciclo, entonces nuestro coeficiente de operación tiene que considerar la potencia consumida por ambos compresores, ¿ya? Entonces, aquí tenemos que la potencia consumida por compresor uno va a ser nuevamente el flujo másico uno por la diferencia de entalpía, la de siempre. Nos da 22,012 kilowatts. La potencia consumida por compresor 2 lo mismo, pero con el flujo másico 3 y las entalpías 4 y 3. Nos da 24,355 kilowatts. Y por lo tanto, la potencia por el ciclo va a ser 46,36 kilowatts. ¿Ya? Em, entonces, ¿qué tenemos con esto? Básicamente que el coeficiente de operación va a ser igual al calor que entra partido en la potencia neta consumida por el ciclo, que es igual a 2,276. ¿Ya? Eso. ¿Ya? Así que perfecto. Así que eso era la ayudantía. Eran estos dos ejercicios bastante rápidos, bastante sencillos, pero que creo que son importantes para las partes más teóricas de esta materia, que tiene que ver con entender cuándo un ciclo es de refrigeración, cuándo un ciclo es una bomba de calor, y de qué manera poder distinguirlos, y también el tema de las presiones de operación. Así que eso, espero que les haya gustado este video. Voy a hacer también un video más seguramente con el ejercicio propuesto, pero igualmente el ejercicio propuesto es de materia que van a ver en la próxima ayudantía, que es de sistemas transientes, ¿ya? Así que eso, espero que estén bien y gracias por ver el video.